Bueno, estimados amigos de Sudamérica, damos inicio entonces a la tercera sesión del curso de compra de trigo de US Wheat Associates Santiago de Chile. Estamos muy felices de ver que hay asistentes de todos los países compradores de trigo de Sudamérica en este momento. Les damos la más cordial bienvenida junto a Miguel Galdós, a Andrés Saturno, Claudia Gómez, María Fernanda Martínez y su servidor Osvaldo Seco, que pertenecemos entonces a la oficina de US Wheat en Santiago de Chile. Muchas gracias por su asistencia. Esta es una nueva actividad virtual desarrollada por nuestra oficina para apoyar, para sostener, para poder ayudar a todos los compradores y operadores logísticos de los molinos sudamericanos, ¿cierto? El presentador nuevamente es el señor Howard O'Neill, es un consultor experto en compra y venta de commodities y especialmente de trigo, quien fuera profesor titular también del Instituto IGP del Kansas State University por muchos años. Al final de la presentación del señor O'Neill va a haber una ronda de preguntas y respuestas. Esperamos tener una muy buena participación de todos ustedes. Les recuerdo que tenemos traducción simultánea al portugués y al español en un icono que se llama interpretación o traducción, dependiendo de su idioma. Abajo de su pantalla o arriba, pueden optar por el inglés y escuchar la presentación en idioma original. Pueden optar por portugués y escuchar la presentación en portugués y por supuesto también en español. Actualizamos y mejoramos la traducción y va a ser una traducción de primer nivel y muy completa en esta oportunidad. Les recordamos también que ustedes tienen todo el poder sobre su propio micrófono y sobre su pantalla. Estamos en un formato de reunión, por lo tanto, por favor, mantener el micrófono apagado para que el presentador pueda hacerlo de manera correcta, ¿ya? Al final, por supuesto, al final de la presentación, para sus preguntas pueden abrir su micrófono y su cámara y estaremos encantados de verlos y escucharlos. Caros amigos do Brasil, temos tradução simultânea nessa apresentação. Estimados amigos de Brasil, tenemos servicio de interpretación simultánea. En el icono a pie de la página del globito está la posibilidad de seleccionar el idioma y les rogamos que apaguen los micrófonos aquellos que no estén hablando. Lo vuelven a abrir cuando tengamos la ronda de preguntas. You have the floor. Your mic, Jay. Your mic. Perfect. Osvaldo, are you ready? Osvaldo, ¿estás listo? Perfect. We are ready. Sí, estamos listos. Muy bien, estamos listos aquí también. Bueno, quiero empezar diciendo muchas gracias a US Wheat Santiago. Es un gran gusto estar aquí hablándoles a los clientes de US Wheat en América Latina. Hoy les vamos a hablar sobre el flete marítimo y quiero compartir mi pantalla con ustedes. And let me just double check. Voy a chequear, Osvaldo, intérpretes, ¿están viendo la pantalla? Sí, de nuestra parte estamos viéndola. Perfecto. Muy bien, perfecto. Gracias. Vamos a empezar entonces. Vamos a hablarles sobre el mercado mundial de flete marítimo y el sector de carga seca a granel y de contenedores. Antes le quiero contar un poco de historia de lo que pasó desde el año pasado, cómo evolucionaron las cosas y por qué, y lo que está afectando el mercado mundial de fletes y las tarifas correspondientes. Si nos fijamos un
más de un año atrás, cuando empezábamos el año 2020, creíamos que la normativa, el problema más grande que tendríamos en el año 2020 sería la normativa de la OMI, la Organización Marítima Internacional, sobre las emisiones de CO2. Creíamos que era el principal problema que enfrentaría el mercado. Por lo tanto, que habría necesidad de instalar depuradores o scrubbers en la chimenea de los buques graneleros, de graneles sólidos y de contenedores para reducir el nivel de las emisiones de azufre. Y que el VLSFO, que es el combustible con muy bajo contenido de azufre, que estaba carísimo, sería un problema. Tengan en mente que históricamente, desde el 2019, ellos usaban el combustible búnker con alto contenido de azufre y tenía una emisión de óxido de azufre altísima además. Así, cuando entramos en el año 2020, la normativa IMO 2020 exigía que todos los buques de navegación marítima redujera sus reducciones en 0,5% de lo que eran 3,5%, lo que era un problema, especialmente en términos porcentuales. Así que eso era lo que estaban enfrentando la industria del flete marítimo. ¿Cómo se estaban preparando las navieras, los armadores? Bueno, en reducir las emisiones de CO2, instalando scrubbers o depuradores que costaban entre 2 o 7 millones de dólares por aparato, por scrubber. O haríamos un retrofitting o instalábamos en un buque nuevo. Así que eso, de cierta manera, ayudaría a depurar la emisión de óxido de azufre en la atmósfera. Así que especialmente tenemos un precio altísimo del crudo y también empezó a bajar, digo, y también había poca diferencia entre el combustible con alto contenido de azufre y el de contenido muy bajo. Y también disminuyó la diferencia entre el precio de los dos combustibles que antes era alta. Y la industria de fletes marítimos esperaba a que se aceleraran los volúmenes de embarque después que empezara el año nuevo chino y empezaron a colocar pedidos a los astilleros de nuevos buques. ¿Pero qué pasó? ¿Qué no esperaban? Nadie esperaba lo que pasó para el COVID. El COVID golpeó el mercado y cambió dramáticamente todo, desde los volúmenes de fletes y la demanda de cargas. El 2020 resultó ser un año que nadie hubiera predecido. El COVID se volvió el gran problema, impactó negativamente todo. Y eso disminuyó la demanda de carga y hizo que bajaran las tarifas de los fletes marítimos y, como dije en la diapositiva anterior, cayó también el precio de los combustibles. A lo largo del año pasado, los mercados de flete marítimo fueron deprimidos. Había demasiados buques que estaban corriendo tras el negocio de cargas que se redujo.
Aquí tenemos el gráfico que muestra la diferencia entre el HSFO y VLSFO, o sea, el combustible con alto contenido de azufre y con el contenido muy bajo de azufre. Vemos que en varios momentos fue cambiando la diferencia de ambos tipos de combustibles y vimos que se están estrechando la diferencia de los precios a $300 por tonelada métrica y bueno, tendrían que pagar entonces por los scrubbers más para emitir menos azufre. Si se fijan en la parte derecha del gráfico, verán que disminuyó la diferencia entre el precio de los dos combustibles. Era menos de $100 en la mayoría del 2020 y entrando al 2021 y a veces de 30 a 40 dólares la diferencia entre ambos. Aquí tenemos un pantallazo del precio y dónde está disponible VLSFO. Aquí tenemos la zona del Golfo de los Estados Unidos, en donde está el precio más barato por tonelada métrica, también Hong Kong también a un precio razonable. Y esto fue lo que pasó. Si se fijan a mano izquierda de la gráfica, verán que la línea que corresponde al 2019 fue un porcentaje de buques que usaban combustible de alto contenido de azufre. Y este porcentaje era de hasta 90%. ¿Ven la flechita que está bajando? Ven que cuando se volvió cada vez más barato, el combustible con bajo contenido de azufre, ven que cayó a casi 18% de los buques que usaban combustible de alto contenido de azufre. Estos buques aún usan contenido que fueron aquellos que instalaron los scrubbers. Los buques que no instalaron los scrubbers dependen del combustible con bajo contenido de azufre para poder satisfacer la normativa de IMO 2020. O sea, hubo un cambio y pico. Aquí tenemos todos los accesorios y las instalaciones de los scrubbers, que saltó 25% de los scrubbers instalados y en nuevos buques también que ya vienen con los scrubbers. Los portacontenedores son 30% ya con scrubbers, los demás no. Aquí tenemos una gráfica que muestra lo que pasó en el índice báltico de carga seca a granel en el año pasado. Y si se fijan a mano izquierda, verán el índice de 2000 más o menos. Y del 2019 hasta el 2020 y comienzos del 2021 verán que este índice del Báltico estaba en 2000, por arriba del 2000. Pero marzo y abril de este año verán que hubo un cambio dramático en este índice. Pido disculpas. Hay una interferencia de sonido. El ponente también dice que hay una interferencia de sonido. Algún participante tal vez tenga el sonido o el micrófono abierto. De cualquier manera, esa recuperación en B es bienvenida porque las economías mejoran, pero también ha resultado en problemas porque hemos tenido una baja dramática en la demanda de cargas, seguida por un aumento dramático también, bastante rápido
en una demanda de cargas. Y esta demanda por cargas proviene de dos fuentes fundamentalmente. Las dos fuentes, en primer lugar, cuando todos estaban en casa y no iban a las oficinas a trabajar, simplemente compraban bienes de consumo que debían ser entregados a los domicilios y, lógicamente, todos querían aparentemente comprar ropas, electrónicos, nuevos teléfonos y también equipos para hacer ejercicios, todo tipo de cosas para su casa. Al mismo tiempo, tuvimos un gran aumento en los PPEs, o sea, los equipos de protección personal para para la gente de salud y todo lo que tiene que ver con la parte de limpieza, mascarillas, etcétera. Todos esos equipos de protección particular o PPEs en inglés eran muy requisitados, entonces hubo demanda de parte de los consumidores y demanda por estos equipos de protección particular, y todo esto llegó al mercado al mismo tiempo. Y realmente las empresas de transporte marítimo en contenedores o de portacontenedores tuvieron mucha dificultad en poder atender esta demanda tan alta. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Las empresas tuvieron que crear eficiencias para poder atender esta demanda. Esta eficiencia significó que tenían que tener una vuelta rápida, digamos, o sea, los productos de consumo tenían que salir de Asia, China, sobre todo, a los Estados Unidos y a Europa y a otros mercados también, descargarlos y muy rápidamente volver con esos contenedores vacíos de vuelta al Asia para ser cargados nuevamente con otros bienes de consumo. O sea, ellos no querían esperar por cargas de granos u otro tipo de cargas en lo que se llamaría normalmente esa vuelta con carga útil. Simplemente retiraban todos los contenedores vacíos que encontraban, los ponían arriba de un buque y los mandaban de vuelta a China o a los puertos asiáticos. Y esto causó un problema de logística enorme en el mercado de contenedores. Los turnos tenían que ser muy rápidos. Ese era el objetivo de las empresas. Y tuvimos también una gran serie de lo que se llama GRIs, o sea, aumentos generales de tarifa. Todas las empresas aumentaron sus tarifas y le pusieron este aumento general de tarifa de $200 a $400 por mes. Y las tarifas simplemente aumentaron y aumentaron y aumentaron en los contenedores y el servicio, lógicamente, bajó. Sufrió, lógicamente. Aquí una visión general, aquí de Long Beach, de la costa oeste de los Estados Unidos. Yo sé que es un gráfico bastante complicado, pero vean apenas la flecha, esta flecha roja aquí a la derecha, que les muestra la rapidez y cuál fue el aumento rápido que tuvimos en la demanda por cargas y en las tarifas desde el finales del año pasado hasta la primera mitad de este año. Aquí un gráfico del índice Drewry de contenedores y sus tarifas, y aquí de nuevo la flecha roja que muestra un aumento de casi 200% de aumento en este índice para contenedores, o sea, un aumento muy grande en tarifas. Si ustedes ven aquí lo que sucede hoy, ven que esas tarifas se han estabilizado en el último mes y están empezando a moderarse un poco. Tuvimos una baja. Aquí la tarifa de
China o Asia hasta la costa oeste de los Estados Unidos y ven que está por arriba de los $5.000 por contenedor. Estaba arriba de 5.000 y ahora está por debajo de 5.000. Esperemos que esta tarifa se mantenga y que tengamos una estructura mejor de tarifas para el futuro. Esperamos que las cosas se mantengan más moderadas. Aquí vemos la tarifa spot o al contado de Los Ángeles a Shanghái y les muestra el aumento. Abajo, en esta diapositiva, ustedes ven los contenedores de 40 pies de Chicago a Chile, a un puerto chileno, y eso en este momento está a $1.500 por contenedor para contenedores de 40 pies que va a tener aproximadamente 25 toneladas métricas de grano, o sea, 25 toneladas métricas. Si lo dividen, tienen una tarifa de aproximadamente $60 por tonelada. La costa este es un poco menos. La tarifa de la costa este son $1.100 por contenedor, lo que da más o menos $44 por tonelada métrica. Ahora, tengan en cuenta que los granos de la costa este es más caro que saliendo de Chicago o de Kansas City. Así que, aunque el flete sea más barato, la commodity es más cara, especialmente cuando se fijan en el caso del trigo. Aunque puedan conseguir trigo blando, un spring wheat o un hard winter es más difícil de obtener de la costa este. Tendrán que venir de Chicago o de Kansas City por un transporte que venga de ahí. Ahí tenemos el mercado de carga contenerizada, pocos volúmenes. Es posible obtener servicio contenerizado en las vías acuáticas interioranas de los Estados Unidos. La logística, como les hablé, es muy difícil, muy desafiante y creo que va a aumentar aún más. Y cuando hablo con las navieras, la gente como Evergreen, OPRCL y otros, me dicen que la logística complicada quizá se mantenga difícil a fines del año. Quizás después de la temporada navideña, de los embarques, etcétera, será normalizada ya por agosto, septiembre, porque las tiendas tienen que recibir las mercancías antes de la Navidad, por supuesto. Después de terminar la temporada navideña en los transportes, allá por diciembre y en adelante vamos a ver la situación mejorar. Mejorar quiere decir bajar un poco las tarifas en manipulación de carga y otros. Deben también tener en cuenta que las carreteras de los Estados Unidos y de Union Pacific también tienen restricciones de peso con un máximo de 52.000 libras o aproximadamente 23,58 toneladas métricas por contenedor. Así que mantengamos los dedos cruzados para que tengamos mejores tarifas y servicios. Y aquí tenemos una gráfica que nos muestra contenedores procesados en Long Beach. Aquí ven entonces el drama logístico y el desafío logístico también es interesante cuando nos fijamos en los puertos mundiales y aquí en los Estados Unidos. Vemos que Los Ángeles, por ejemplo,
LA1 Beach, que es el puerto de contenedores más grande de los Estados Unidos. Ahora se enloqueció la presentación. Bueno, este es el puerto más grande de contenedores que tenemos en los Estados Unidos. Está en 18º lugar comparado a otros puertos chinos o coreanos, puertos también en Taiwán y en otros países. O sea, creemos que Long Beach, el puerto de Long Beach en Los Ángeles es muy grande en contenedores, pero fíjense la posición que ocupa. Es chico comparado a los puertos asiáticos que manejan contenedores. Aquí tenemos una gráfica que felizmente nos muestra los servicios, el índice de servicios de confiabilidad y puntualidad de la ruta transpacífica hacia el oriente. Pueden ver aquí un aumento de los últimos 30, 40 días, pero los servicios disminuyeron a su mínimo posible. Ojalá que lleguemos pronto a una situación mejor. Mientras eso está pasando, y debido a la estructura tarifaria más alta, la operación y la ganancia operativa por contenedor transportado está en su punto más alto de los últimos 10 años. Fíjense ustedes las navieras OCL y otras, Casco, Evergreen, todos ellos están ganando muchísimo, cantidades récord. Fueron navieras que sufrieron en los últimos años y ahora tienen una ganancia increíble, lo que es excelente. Sin embargo, mientras que algunas cosas van bien, hay repercusiones, otros impactos sobre los cuales les hablaré dentro de un ratito más. Verán aquí lo que embarcamos en contenedores, en vías acuáticas de los Estados Unidos, como pienso o nutrición animal y soja, etcétera. Vemos también algunos trigos especializados con alto contenido de proteína, por ejemplo, que se transporta en contenedores. Voy a saltear esa parte. Si nos fijamos hacia dónde van la mayoría de los contenedores, la mayoría de los contenedores de granos son despachados hacia Asia. Aquí vemos entonces este gráfico torta, vemos los destinos como Vietnam, Corea, Indonesia, Taiwán. Son las cargas graneleras más grandes también. Parte de eso va a África, parte a Sudamérica y especialmente en granos especiales. Entonces, algunas conclusiones. Se espera que la vacunación contra el COVID, que está aumentando, controle la diseminación del virus. En los Estados Unidos ya está pasando eso, y en Europa también. Ojalá que en América del Sur, sé que Brasil aún lucha contra la situación y India también enfrenta problemas graves, pero felizmente en otras zonas del mundo en donde la vacunación está aumentando y que llega a un porcentaje más alto de la población, el COVID y la hospitalización están disminuyendo. Lo que es bueno, ojalá que las economías mejoren mundialmente en el 2021. Eso, esperamos, gradualmente pueda mejorar las economías en el 2021, 2022. A todos les encantaría ver terminado el drama del COVID. Y si eso de hecho pasa, probablemente veremos
un aumento en transporte de carga seca a granel. No estoy seguro si vamos a ver más altas tarifas de fletes por contenedores. Yo creo que de ahora en más, aunque la economía mejore, no vamos a ver aumento en las tarifas de contenedores. Quizás un aumento moderado hacia fines de año, quizás baje un poco también en el segmento contenedores, pero también seguimos con los graneles sólidos, con grandes buques graneleros de carga seca. Bueno, les mencioné hace poco que la mosca en el aceite que puede arruinar, en mi opinión, y que tenemos que vigilar de cerca en los mercados de contenedores, es el hecho de que las ganancias de las navieras están en su punto más alto y al final de este año, el contrato con los sindicatos del sector van a renegociar los salarios. Los estibadores, los gremios de estibadores de los Estados Unidos se están fijando que están ganando muchísimas las navieras y estarán pensando, bueno, queremos ganar también. Aunque eso sea verdad, los estibadores de la costa oeste ganan muchísimo, tienen un excelente salario, $180,000 año ganan ellos en promedio. Pero tengo duda que con la ganancia de las navieras, ellos no vayan a pedir aumentos de salarios. Y eso puede causar algunas distorsiones laborales y afectar buques portacontenedores hacia diciembre o algo así, con alguna huelga o algo del tipo. Eso puede afectar quizás no tanto el sector de carga seca a granel, porque ese es un problema más que afectará a los portacontenedores. Bueno, estas serían mis reflexiones y consideraciones sobre el flete oceánico, flete marítimo. Ahora, lo que me parece que pasará hacia fines del año era eso que les dije. Voy a parar por aquí. Felizmente, vemos una caída en carga seca a granel, en las tarifas, como vimos ahora. Esta semana, también, si se fijan, en la bolsa de grano de Chicago, verán que hubo una caída considerable en hard wheat, trigo duro y trigo blando. A los compradores de trigo suramericano o de cualquier otra región, en las últimas 2 semanas, digo, especialmente la semana pasada, habrán visto una caída en el costo del flete de trigo especialmente. Eso puede ser una buena oportunidad de comprar granos, porque es una buena cobertura. Tenemos una caída en precio de las commodities, de los fletes marítimos, puede ser una oportunidad excelente de comprar. Muchísimas gracias a todos por la atención, por el tiempo que me han dedicado y por la concentración. La atención de todos ha sido un gran gusto. Voy a parar por aquí y dejar ahora el tiempo para la ronda de preguntas. Muchas gracias, Jay, por la excelente presentación. Vamos ahora a la ronda de preguntas y respuestas. Esperamos que tengan dudas y que podamos
ayudarlos con nuestras respuestas. Pueden preguntar en el idioma que quieran, español, inglés o portugués. Les recordamos que para hacer las preguntas deben activar su micrófono y si es que quieren también pueden activar su cámara. Mr. Jay, how are you? I'm very good, thank you. ¿Cómo le va, señor Jay? Muy bien, gracias. Muy agradecido por tu excelente presentación. Yo tenía una pregunta para hacer. Sorry, I'm going to speak in English because I'm receiving the translation. I go to English. Can you hear me okay? Can you hear me? ¿Me oye bien? Yes, but I have to ask any question. I have to go to off or English. ¿En qué idioma debo preguntar? Perfecto. Jay, now you can hear me. Thank you very much. Muchas gracias. Excelente presentación. Tengo una pregunta. Why we see ¿Por qué differences vemos diferencias importantes en época del año same size vessels de buques del mismo tamaño Pacific Canada to South que salen del Canadá Pacífico a Sudamérica comparado a buques que salen del Pacífico de los Estados Unidos a Sudamérica? Hay época del año en que la diferencia de un puerto suramericano a otro es muy grande. Miguel, the answer to that La is, respuesta, and this is what is sometimes very confusing. por eso confunde un poco en los mercados de flete marítimo cuando hablamos de Canadá y Estados Unidos, o de Brasil y Argentina, por ejemplo, comparado a los despachos de los Estados Unidos. Tiene que ver con el lastre. El lastre, y quizás la gente no se dé cuenta, es cuando un buque toma carga hacia Asia, que es uno de los mejores ejemplos que me ocurre cuando hablamos de la costa oeste de los Estados Unidos. Cuando un buque de carga seca a granel llega, carga de lo que sea, y tiene que poner un lastre, o sea, para carga seca a granel no vuelve granos de Asia a Norteamérica, por ejemplo. Lastre significa que el buque está vacío, o sea, va lleno a Asia y vuelve vacío a Asia Pacífica, a la costa pacífica de Norteamérica. Cuando vuelve sin lastre, por la cobertura de la tierra, pensaría que la costa oeste de Canadá llegaría, es más cerca Canadá que los Estados Unidos. Así tenemos que recurrir a los lastreadores y me voy a Canadá porque la distancia es más chica y la llevo al destino, como Chile o otros mercados. Pero si tengo que ir a los Estados Unidos, tendría que ir bien hacia el sur de mi ruta en millas náuticas que a Oregon, por ejemplo, a Portland, Oregon. Así que tenemos buques que paran para lastrear
con buenas tarifas yendo hacia el sur comparado que otros puertos. Y como sabrán, tenemos mercancías disponibles en la costa oeste comparado a la zona del Golfo. Así que el costo del combustible, el precio del lastre en el Pacífico, también entra en juego cuando vamos a considerar tarifas competitivas. Muchísimas gracias por la explicación. Gracias, Jay. Si alguien tiene alguna pregunta adicional al señor Jay. Do any of your customers on the line, I'm just curious, have a general personal opinion of ¿Alguien tiene alguna opinión personal? Lo que ha visto, el alto precio del trigo, del flete y la caída, ¿no ven eso como una oportunidad de comprar más trigo o hacer lo que sea? ¿O prefieren esperar un poco más para hacer una transacción? Por lo que entiendo, que nuestra región, el mes pasado, ya cubrieron su necesidad de trigo y están usando el trigo ya y quizás sea para ellos una buena oportunidad. Todos en Sudamérica, sí, están al tanto. Entiendo que el mes pasado fue asustador, ¿verdad? Sí. Thank you, Jay. Yeah. Si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta en español, en inglés o en portugués, pueden hacerla. Me parece que eligiendo el canal abajo apagado o el canal off. De esa manera podemos escucharlos sin ningún problema. Osvaldo, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos, Eduardo. ¿Cómo estás? Bien. Una pregunta a Jay. Perdona que la voy a hacer en español. Sí, claro. ¿Qué podemos esperar en el cuarto trimestre de este año y en el primer trimestre del próximo año con todos los negocios que están en cierne y con la expectativa de que las economías se sigan and recuperando? I presume that you're speaking of dry bulk, correct? Yes, yes. ¿Qué podemos La esperar de carga seca a granel. al alza con la gente continuando tomando una expectativa del mercado al alza en general? ¿Qué podríamos esperar con respecto a los fletes, sobre todo al tema del mercado de los dry In the dry bulk sector, En el sector de carga seca a granel, flete marítimo, históricamente, tradicionalmente, diciembre de cualquier año y llegando al primer trimestre del año entrante, tienden a ser periodos de baja, tienden a ser periodos en que hay reducción de demanda. Por lo tanto, hablando en términos generales, yo diría que si se fijan en noviembre, diciembre de este año, el cuarto trimestre, tendrán carga seca en baja y después de enero del año que viene verán un aumento gradual de las tarifas de los fletes marítimos después de febrero del año entrante. Ahora, debo añadir al comentario que, por supuesto,
todos están observando para ver qué pasa en China, que es el perro grande. China ejerce un impacto en todo, en precio de las commodities, de los fletes, de todo. Así que no tenemos una respuesta fija para lo que hará China. Nadie puede predecir lo que hará China, pero como sabemos, China ya ha empezado a comprar maíz de la cosecha futura, que será octubre, noviembre, diciembre, los embarques a partir de los Estados Unidos hacia China. Y sí, China sigue con un programa de embarque robusto. El cuarto trimestre de este año será más interesante desde el punto de vista de que los granos tendrán su demanda aumentada debido a China. Aunque buena parte del volumen debe estar ahí ya en el cuarto trimestre, sea soja o maíz. Así que estamos observando a ver qué pasa en China y cuál será su programa de embarques para ver qué pasará en la zafra que viene, la campaña de granos que viene, del año que viene. O si tienen la panza llena y no van a comprar tanto. No sabría responderle porque China no comparte esta información con nadie. Pero eso es algo que tenemos que vigilar de cerca. Así que creo que pasará una reducción de tarifas, pero tenemos que observar de cerca a ver qué pasa en China y el volumen de compra de granos de ellos. Muy bien, gracias. I will add, since we seem to have. Parece que tenemos un minuto. Quisiera agregar algo aquí. China, si ustedes ven los precios de las commodities, si ven los precios de los fletes, no estaríamos a estos niveles si no fuera por China. China es responsable, el volumen de actividad de compra de China es responsable en gran parte por el aumento en los precios de los granos y también los precios de los fletes. Ahora, si China bajara su movimiento, esto tendría un impacto muy grande, porque las cosas se establecerían, se normalizarían un poco más. La actividad de compra de commodities de China, maíz, trigo este año ha sido un commodity muy importante para China, lógicamente. Es muy importante para China. Es China lo que tenemos que observar para ver qué es lo que hace, cómo se comporta. De nuevo, no sé, tenemos que verlo muy de cerca porque eso es lo que va a dictar cómo los precios de las commodities se mueven y cómo los precios de los fletes también se mueven. Va a haber que observar muy de cerca. Y después, no sé si, como un comentario al margen, también diría lo siguiente. Personalmente, yo me rasco la cabeza, o sea, estoy curioso para saber por qué China tiene un volumen tan grande de necesidad de compra. Compran más maíz de lo que nunca, importan más maíz que nunca, más soya que nunca, más trigo que nunca. Jamás han comprado con esos volúmenes. Y yo puedo estar equivocado, puedo estar perdiéndome algo, pero no veo que tengan esa demanda. No veo que tengan todos esos requisitos para este año, para el mercado actual. Entonces, eso me hace preguntar, ¿por qué tiene esos programas de compras tan robustos, tan grandes? Y solo lo digo del punto de vista de que para mí me parece que China está
creando stocks, está creando reservas, y esto me hace preguntar por qué. ¿Se están preparando para algo desde el punto de vista político, que piensan que el resto del mundo tal vez no esté de acuerdo y entonces tienen que formar sus stocks? No sé, pero si hubiera algo de ese tipo por acá, por casualidad, sería lo que se llamaría un cisne negro. Sería una gran sorpresa con un gran impacto sobre los mercados. Hay que observar muy de cerca a China. Que nosotros no tenemos, que Occidente no tiene. El riesgo de las 1.400 millones que no pueden quedar sin alimento en ningún instante del tiempo, porque si no, el sistema se les viene completo abajo. Claro, el problema va a ser cuando, si es que algún año China tiene algún problema mayor en el clima y hay una cosecha mucho menor de lo que normalmente tienen, va a afectar considerablemente el comercio mundial, de todas maneras. Había una mano levantada, el señor Enzo, que ahora desapareció. No sé si todavía tiene la pregunta. Parece que no. Gracias. No, ya la aclararon. Ah, Muchas gracias. I have another question. Yo tengo otra pregunta, Jay, algo que quisiera saber su opinión. Nosotros hemos visto South America, en un país de América del Sur, not this year, but no a este couple of año, pero hace un par de años, ellos importaron tons, más de 6.000 toneladas métricas de trigo en contenedores. ¿Usted ve la posibilidad futura de tener precios competitivos en el comercio de granos en contenedores y no a granel? You bring up a good point. Sí, usted ha mencionado un excelente punto. Tenemos que observar muy de cerca los movimientos de precios o la diferencia de precios entre granel, carga seca, granel y contenedores. De hecho, hemos visto, y en los últimos 5 años, si lo vemos, los contenedores han sufrido en ese sentido. En general, cuando las tarifas de carga seca de granel aumentan, las tarifas de contenedores no, permanecen bajas. Las tarifas de contenedores en realidad fueron muy bajas durante un par de años, y cuando esas tarifas de contenedores bajan mucho comparado con la carga seca a granel, tenemos un cambio ahí. Vemos que la gente cambia de carga seca a granel a contenedores y vemos entonces un aumento en el negocio de contenedores en las exportaciones de los Estados Unidos. O sea, ya sea Asia o América del Sur, sí ha habido oportunidades en las cuales hemos tenido tarifas bajas para contenedores y carga seca a granel que aumenta en sus tarifas. Ahora, si ven en el último año, ha sido lo contrario. Las tarifas de contenedores han subido muchísimo y mucho más rápido que la carga seca a granel. Entonces, hoy no vería usted esa situación, porque las tarifas de contenedores simplemente están por fuera del mercado, digamos, de la oportunidad de mercado. Y eso puede, de nuevo, durar un año, en mi opinión, esa relación de alto precio de contenedores comparado con carga seca a granel, pero gradualmente puede ser, o volveremos probablemente a que se ajusten esto. Y puede ser que pudiera ser interesante hacerlo en contenedores. No lo veo para el próximo año, porque el precio de los contenedores, de las tarifas de contenedores, están en un super ciclo de demanda, de carga, y las tarifas están altísimas.
Y la única excepción a eso sería si alguien dijera, no preciso 40.000 toneladas de spring wheat de alta proteína, solamente un volumen chico. Bueno, eso tal vez lo dejara interesante al contenedor para un volumen bajo de un producto específico de trigo, pero de lo contrario probablemente no en este ambiente, en este contexto actual, no creo que esto suceda. Sí, en este caso sí, el negocio era un durum especial de los Estados Unidos hacia un país sudamericano. En ese caso, entonces, muchas gracias. Gracias por su opinión. Y también, Miguel, para ponerlo en perspectiva, eso, si usted ve el transporte por contenedores por semana de granos a partir de los Estados Unidos, y esto yo lo pongo todas las semanas en mi reporte de transporte para todo el mundo, ese transporte por contenedores ha bajado muchísimo. Solíamos exportar 130.000, 140.000 toneladas por semana en contenedores y la semana pasada estábamos a 58.000. O sea, básicamente la mitad. Y eso es porque esas tarifas de contenedores están simplemente enloquecidas. Muy bien, muchas gracias. Y el señor Douglas quiere hacer una pregunta. Yes, thank you so much for organizing the event. So, Por Jay, organizar el evento. Jay, mi pregunta es sobre si usted ve en el futuro, no vemos mucha perspectiva para que esta industria encargue nuevos buques. Y en general, esto se va a concentrar este año. ¿Le parece que estas entregas afecten los precios actualmente por las nuevas cargas que llegarían en el 2021? Y si también pudiera hablar sobre cuál es la perspectiva para nuevos pedidos por las tarifas que tenemos actualmente. A ver, un par de cosas para mantenerlas en perspectiva. El último aumento que hubo en nuevos pedidos para buques fue de 2006 a 2007 y algunas de las entregas llegaron al 2008. En la vida útil en general de un buque de carga seca o de cualquier buque es de 25 años aproximadamente. Cuando llegan a los 25 años de edad, los buques en general ya están viejos y en general se llevan al desguace, o sea, se descartan. Pero si vemos en este último aumento que hubo de pedidos del 2006, 2007, 2008, no estamos llegando a los 20 años todavía. O sea, todavía tenemos un volumen bastante bueno de buques que no son demasiado viejos, que no están llegando al final de su vida útil, pero en un par de años sí van a llegar a ese nivel. Entonces, un aumento del 2% en nuevos buques neto de lo que se está mandando al desguace, digamos, ese aumento en 2% sería adecuado. No va a causar una disrupción para un lado o para el otro. Si tuviéramos un aumento del 4 o del 5% en nuevos buques, ahí sí tendríamos un superávit dado el contexto económico de este momento. Y eso creo que hay que observarlo porque el aumento en las tarifas de fletes y esta
actitud o opinión de los armadores de que estamos en un super ciclo, esto tiende a llevar a las personas a pensar, bueno, es una oportunidad de oro para empezar a comprar nuevos buques. Bueno, puede ser que podamos ver un aumento de más del 2%, simplemente hay que ver los armadores en general se entusiasman mucho cuando ven el aumento del mercado, pero hay que verlo de cerca. Para contestar su pregunta, en este momento no veo un gran aumento de nuevos buques por ahora, que va a llegar a estabilizar el mercado solamente por ese motivo. Pero bueno, hay que observarlo para ver si cambia. Muchas gracias. You know, I will also add quickly just for. Bueno, también otro comentario rápido. Estas emisiones de CO2, las normas de la Organización Marítima Internacional, es algo muy serio. Ustedes saben que globalmente se habla mucho sobre cambio climático y tenemos que actuar en ese sentido. Y esto también ha afectado el sector de fletes marítimos. Se estima que el transporte marítimo representa entre el 17 y 20%, dependiendo de las emisiones globales de CO2. Entonces, las personas y el sector piensa que tiene una responsabilidad el sector de transporte marítimo de reducir aún más esas emisiones y más que a 0,5. Y cuando lleguemos al 2025, 3 años y medio al frente, cuando lleguemos al 2025, va a haber una norma aún más restrictiva sobre las emisiones de CO2 del transporte marítimo por parte de Europa, de los Estados Unidos y de otros gobiernos que van a restringir aún más las emisiones de CO2. Entonces, también tenemos muchos armadores que están pensando, bueno, ¿qué es lo que puedo esperar para el futuro? Si yo encargo un nuevo buque hoy, ese buque va a tener que ser gas natural liquefiado o hidrógeno, movido a hidrógeno, o de repente con velas, que en algún par de buques lo han hecho. ¿Y qué es lo que yo debería hacer como armador entonces hoy para enfrentar estos requisitos mucho más estrictos del 2025? Esto va a haber que verlo de cerca también. Jay, ¿me escuchas? Yes. ¿Y ahí me escuchas, Jay? ¿Sí? Mira, volviendo al tema de la disponibilidad de buques, de fletes en el mundo, hace muchos años atrás, hace varios años ya, específicamente el 2008, hubo un alza en los fletes récord, histórico, y todos los astilleros estaban copados de órdenes de buques. Se construyeron muchísimos buques y luego de eso hubo una baja importante en los fletes. Por lo tanto, quedó ahí, quedó un espacio o un número de buques sin uso, básicamente, o con poco uso. Ahora, nuevamente, hablando con traders, nos dicen ¿por qué está tan caro el flete? Porque la demanda es mayor a la oferta. Al mismo tiempo, tú dices que esperas que no haya muchas nuevas órdenes de buques por distintos motivos. Uno de los motivos, que también es muy importante, son las emisiones y la contaminación que puedan tener. ¿Cómo ves tú el mercado? ¿Es cierto, es verdad que la demanda supera la oferta, o es un momento determinado en China, o cómo lo ves tú a futuro eso?
Oswaldo, you mean the supply, demand for ships Quiere is decir higher than the supply of que la demanda por buques es más alta que la oferta. Yes. Que nos dan del alza de los fletes es básicamente que hay una mayor demanda que oferta. Well, ¿Es así o no es, o hay otros motivos? it is there, as is true with many things. Sí, es una respuesta sí y no, como en muchas otras cosas. Está muy apretada la oferta de buques ahora. La respuesta es sí. Y eso depende de China una vez más. Si se fijan en el negocio de los granos, los cereales, pero también en hierro, carbón y otros minerales. Y si se fijan qué está pasando en todo el mundo, verán que la mayoría de los países de Europa a África, a Sudamérica, países del sureste asiático, la nueva demanda no es tan grande. Todos parecen estar comprando la misma cantidad. Quizá haya un aumento chico comparado a dos años atrás. Pero si se fijan en China, China dio un salto en las compras que está haciendo. Mineral de hierro, carbón, granos, sí, hubo un alza en la demanda, lo que ha causado algunos trastornos logísticos en flete marítimo. En los últimos 2 meses vimos que hubo un desequilibrio entre los océanos. Hubo épocas en que hubo falta en el Pacífico, pero no falta en el Atlántico. Así que tuvimos que desplazar buques para atender otras rutas marítimas, porque había demasiados buques en el Atlántico y no tantos en el Pacífico. Dentro de una semana o dos verán que los buques van de un océano a otro. Así que, por lo general, no creo que tenemos falta de buques. Seguramente, claro que está apretado el número de buques, sí. La demanda por buques está absorbiendo la oferta, sí, pero no veo una gran falta, porque en la medida que van entrando nuevos buques a las líneas, pero cuando hablamos de diferencias en disponibilidad de buques entre el Atlántico y el Pacífico, también tenemos que ver la disponibilidad por tamaño de buque. Como les mencioné en los últimos años, estamos construyendo nuevos buques. Pero ¿qué tipo de buques estamos construyendo? ¿Más grandes buques o buques más chicos? Eso también ejerce un impacto y hay que monitorear y hay que estar consciente. Estamos también construyendo grandes Panamax y post-Panamax, que son Panamax más grandes, que pueden navegar por el canal de Panamá, pero no estamos construyendo Animax. Así que eso suele pasar. Si somos compradores de cereales y necesitamos un buque de 30,000 toneladas, quizás tenga más dificultad en encontrar un buque Handymax para 30 o 35,000 toneladas. Tendré dificultad en ese segmento que encontraría en el segmento Panamax o post-Panamax. Así que depende de
a qué océano nos referimos y al tamaño de los buques. Eso será importante. De aquí en más, que los compradores digan, cuanto más carga yo tenga, mejor será la tarifa de flete marítimo. Vemos en mercados de Handymax y Supermax, en donde el flete de esos buques cuesta más que los Panamax. Así que puedo embarcarte 65,000 toneladas de trigo más barato que 30,000 toneladas de trigo. Eso es algo que tenemos que también tener en cuenta. También, en el caso de Sudamérica, va a llevar a que se consoliden las compañías aún más de lo que están consolidadas ahora, para poder tener un mínimo efectivo, un mínimo atractivo para poder comprar. En este momento en Sudamérica, muchos molinos pequeños y medianos se juntan y crean pool de compra. Ahora, con el tiempo, como tú dices, van a haber menos barcos disponibles pequeños y más barcos grandes, por lo tanto, debiera haber una mayor consolidación inclusive de los grandes importadores en Sudamérica. Alexis Durín. No argument, Oswaldo. I agree with you. Estoy de acuerdo, Osvaldo. Jay, ¿me escuchas en inglés, cierto? Sí, perfecto. Don Alexis Durín está preguntando, ¿este incremento de precio para granel y contenedores solo es para rutas desde China? Si las rutas de Estados Unidos, Latinoamérica no han tenido mayor cambio, entonces se presume una actividad especulativa por parte de China. Es verdad, no hay falta de buques. Bueno, eso ahí se corta. No hay falta de buques. Son buques Trans-Panamax. Trans-Panam. Well, again, there's a tightness because we've had a large. Está apretada la cosa porque hubo una gran demanda de carga recientemente. Los últimos 6 meses, por ejemplo. 3 y 4 meses atrás, aún más. Pero hay mucha gente que pregunta muchísimo por qué China está haciendo lo que está haciendo. Y no sabemos la respuesta. Simplemente no sabemos por qué está comprando tanto. Pero el principal tema es China. ¿Qué están haciendo? ¿Y por cuánto tiempo seguirán comprando? Y no tenemos una buena respuesta para esa pregunta. Podría decirle muchísimo sobre ese tema, pero no quiero gastar el tiempo de los amigos en esto. También estoy un poco preocupado. Si leen las noticias sobre el agro, más recientemente diría, China ha tenido análisis independientes. Por ejemplo, COFEED publica cosas sobre los stocks, el acopio de granos en China y las importaciones estimadas. JCI, Andrew Lee, cooperan también con empresas de consultoría de los Estados Unidos que están especulando por qué China está haciendo lo que está haciendo con los granos. Son grandes empresas de análisis, de consultoría que cerraron en China sus operaciones. Los CEOs fueron arrestados en China. Es obvio que China quiere controlar las informaciones.
Eso es asustador. Nadie sabe qué está pasando y por qué. No sé cuál es la motivación por detrás de ese movimiento. Hay muchas cosas que están pasando en China y no entendemos exactamente qué. El señor Alexis y otros también colegas piensan que hay un margen de actividad especulativa en varios sectores, pero vamos a dejar esto hasta aquí. Queremos agradecer sinceramente a la excelente presentación de Jay O'Neill. Queremos agradecer especialmente también a la excelente convocatoria de todos los países de la región, incluidos países exportadores de trigo. Estamos muy contentos. La próxima sesión, la número 4 y final, es el próximo miércoles 26 a la misma hora, donde Jay va a presentar contratos de compra y también US Wheat Santiago va a presentar una pequeña introducción, un pequeño reforzamiento sobre métodos de compra promedio versus QSUM y Dockage. Va a ser la última sesión. Esperamos que tengamos una convocatoria igual o mejor. Queremos agradecer nuevamente. El link de conexión es el mismo link que utilizaron para esta presentación. De todas maneras, igual vamos a enviar un mail recordatorio para que tengamos, ojalá, una excelente convocatoria igual que hoy. Muchas gracias a todos. Esperamos también que se guarden respuestas, que se guarden preguntas para el próximo miércoles. Y gracias, Jay, gracias a los traductores y a todos ustedes. Thank you, Jay. Thank you. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.